Saludos señoras y señores, acá es Diogo Rafael Moreira del sitio controversiacatólica.com. Estoy acá con Padre Altamira, que na verdade é bispo eleito, Fernando Altamira. Amanhã teremos as sagrações de bispo eleito Fernando Altamira e também de bispo eleito Pierre Roy, aqui no estado de São Paulo, Brasil, pelas mãos de Monsenhor Rodrigo da Silva. Muito obrigado pela presença, Padre Altamira. Bueno, también muy contento de estar aquí en Brasil con nuestros amigos brasileños que ya conocimos el año pasado y conociendo más San Pablo y todos los fieles de aquí. É uma grande honra tê-lo aqui e eu gostaria de pedir primeiramente como o senhor se sente aí já às vésperas desse grande evento, desse grande acontecimento que são essas sagrações episcopais. Me siento realmente con mucha alegría, Dios me está dando una gran alegría, en la gracia de Él actúa así, por lo menos en estos momentos, también consciente de la gran responsabilidad que eso existe. Pero en este preciso momento, respondiendo a su pregunta, me siento con mucha alegría. Sim, e como que ocorreu esse processo que levou até esse momento culminante da vossa elevação ao episcopado? Comenzó con Dios se vale de todo, con la pandemia comenzó este proceso porque nosotros habíamos invitado durante la pandemia a Monseñor Morelo, que en paz descanse, pero él tenía problemas cardíacos y murió de eso, de hecho, y no podía viajar. Su médico le dijo que no viaje desde Argentina hasta Colombia. Yo soy argentino, de paso decimos, pero vivo en Colombia hace 14 años que vivo en Colombia, allí hago mi apostolado. Invitamos a Monseñor Morelo durante la pandemia para hacer confirmaciones, él dijo, no puedo ir, mi médico me dice por problemas cardíacos que no puedo viajar, de hecho murió de un ataque al corazón, que en paz descanse, rezamos por él, pedimos oraciones, y como Monseñor Morelo no podía viajar, ya habíamos contactado varias veces, pero solamente telefónicamente, desde antes de ser obispo, a Monseñor Rodrigo, cuando era el padre Rodrigo da Silva, y unos fieles habían venido unos 2 años atrás aquí a Brasil, lo habían conocido. Nosotros habíamos hablado por teléfono 1 o 2 oportunidades antes de que él sea obispo, hablando cosas que necesitábamos los sacerdotes y pidiendo una información. Después él fue consagrado obispo y le mandamos nuestras felicitaciones y nuestra alegría. Y como Monseñor Morelo, poco tiempo después no podía viajar a Colombia desde Argentina, le preguntamos a Monseñor Rodrigo da Silva, ya era obispo, si podía viajar. Nos dijo que sí, ahí nos conocimos, él conoció todo el apostolado en Colombia y los fieles quisieron pedirle a él la posibilidad de que él me consagrara obispo, inclusive por iniciativa de una feligresa de Cali. Cali es la segunda o tercera ciudad de Colombia, 2 millones de habitantes. Esta es una feligresa de Cali, tuvo la iniciativa de pedir firmas a todos los fieles o a la mayoría de los fieles de Colombia, no fueron a todas las misiones, pero casi todas las misiones, y pidieron formalmente a Monseñor Rodrigo da Silva que si existía la posibilidad de consagrarme a obispo. Monseñor dijo sí. Interessante. Não sabia dessa... Sí, una petición de los fieles y nació en una feligresa de Cali. Por eso cuando yo sea obispo, de paso lo anuncio para Colombia, el primer lugar al cual yo voy a visitar va a ser, después de Bogotá, va a ser Cali, por esta circunstancia de que nació allí la idea. Sim, e como é o primeiro vídeo nosso juntos aqui no canal, numa primeira entrevista, então eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre a vossa vida, um pouco sobre a vossa história, como o senhor se tornou um sacerdote tradicional. Bueno, Sí. Yo nací en Argentina, soy argentino, nací en 1970, tengo 53 años y la gente a veces piensa que soy más joven, ¿no? Pero soy un poco viejo ya, 53 años tengo 23 años de sacerdote, en 2 años más bodas de plata, 23 años de sacerdocio. Yo estaba estudiando, yo tuve la suerte, somos 5 hermanos, mi papá es abogado, mi mamá vendrá mañana, mi hermano mayor.
tuve la suerte que mi mamá, realmente una suerte y algo de la providencia, me mandara a un buen colegio en mi ciudad, tal vez entre los mejores, y allí se enseñaba latín y griego y me gustaba mucho. Y una vez fui a visitar un compañero de clases durante el colegio secundario, el bachillerato, y había un sacerdote con bachina preta. Y me dice mi compañero de estudio, estos padres rezan la misa en latín. Yo dije, uy, qué lindo, una misa en latín, y me gustaba el latín porque teníamos en el colegio. ¿Cómo será una misa en latín? Y allí empecé a ir. Poco tiempo después llegaron las excomuniones, no me acuerdo bien, yo no entendía nada, me alejé, pero seguí estudiando, me había gustado mucho el tema, qué pasa con el obispo Monseñor Lefebvre, tenía una capilla en mi ciudad. Y Córdoba, que es la segunda, yo nací en Córdoba, soy cordobés, es la segunda ciudad de Argentina, tiene también unos 2 millones de habitantes, y yo estaba creo en el último año de la secundaria, ya por ir a la universidad, no recuerdo bien si a los 19 o los 20 años, me parece que a los 20, dije, nunca más voy a la misa moderna, y cada vez me fui llenando más de nuestra santa religión católica, tratando de avanzar en lo espiritual. Y me surgió la inquietud, mientras era feligrés de la Fraternidad San Pío X en mi ciudad, sobre la vocación. Hice un retiro de San Ignacio Loyola y mientras tanto yo entré a la universidad para estudiar Derecho, y cuando tenía más fuerte la inquietud de la vocación, ya estaba cursando el 4º año de abogacía en mi ciudad. En esa universidad son 6 años de estudio de abogacía. Estaba cursando el 5º año y hago un retiro espiritual de San Ignacio de Loyola y me decido pensar después del retiro mucho más seriamente la posibilidad de la vocación. Y mientras cursaba el último año, el 6º año de la universidad, mientras cursaba el anteúltimo, el 5º año, decidí entrar al seminario. Pero como ya estaba muy cerca de la graduación, algunos sacerdotes me recomendaron que terminara primero los estudios de abogacía y entrara después. Entonces terminé abogacía, me quedó una materia, Historia del Derecho, que la rendí con bachina. En el primer año, con sotana, en el primer año después del primer año del seminario, en las vacaciones estudié y finalmente la aprobé. Entonces yo fui a rendir la última materia de abogacía con mi bachina y fui a la graduación de la universidad a recibir el grado también con mi bachina. Así nació la vocación. ¿Tiene fotos? Sí, creo que tengo. Y entonces empezó a estudiar en seminario también. Claro, yo cuando terminé de cursar. ¿Adelantó alguna cosa, alguna materia por su formación académica o no? Latín, yo no tenía clases en el seminario, no me hacían concurrir a las clases de latín porque yo ya sabía, ya tenía más o menos una base de estudios en el colegio secundario. Sí. Entonces a mí me dejaban estudiar solo latín, no iba a las clases. Entonces entré al seminario de La Reja de la Fraternidad San Pío X en el año 95 y fui ordenado 6 años después, en diciembre del 2000. Fui ordenado sacerdote. ¿Por cuál obispo? Por Monseñor Felé. Yo fui ordenado por Monseñor Felé. Mi primer destino fue Mendoza. Estuve en Argentina 9 años en Mendoza. Fui prior de Mendoza y después me trasladaron a Colombia, prior de Colombia también en Bogotá. Y estando allí llegaron los acuerdos de Monseñor Felé, la declaración oficial de Monseñor Felé reconociendo esta falsa iglesia moderna como si fuese la iglesia católica, reconociendo la validez de los sacramentos modernos y todos esos acuerdos con Roma, y uno como sacerdote veía que esas cosas estaban mal y yo ya sabía que en algún momento iba a ser necesario tomar una decisión, pero no sabía cuándo y qué me quería decir Dios, hasta que finalmente en finales del 2013 decidí salir, porque hacia finales del 2013 Monseñor Felé lanzó como la tercera o la cuarta cruzada del Rosario, y una de las intenciones era que la tradición católica volviera a la iglesia católica. ¿Pero cómo? Es al revés, la falsa iglesia tiene que volver a la tradición. No, él pedía que la tradición católica volviera a la iglesia, una falsa iglesia además, no, era al revés. Yo decía, no, eso no puede ser.
y me decidí ya un poco cansado a predicar públicamente en contra. Bueno, y ahí se acabó todo. Mas o senhor saiu de livre e espontânea vontade ou foi uma disciplina da parte dele? Sí hizo la parte disciplinaria, pero bueno, yo quería salir, yo ya sabía que si hablaba públicamente, cuando yo hice una prédica públicamente en contra de Monseñor Fele, Claro. le avisaron al superior de distrito, yo estaba en Colombia, que era el padre Bouchacourt de Francia. El padre Bouchacourt me dijo, se tiene que retractar. Yo le dije, no. Entonces usted ya no es el prior de Bogotá, tiene que irse de ayudante del prior de Buenos Aires. Y bueno, yo le dije, no, me quedo aquí en Colombia. Sim, e os fiéis apoyaram o Sí, senhor nesse movimento? más o menos la mitad de los fieles vinieron conmigo y hasta el día de hoy son fieles. Al principio eran más de la mitad, pero algunos volvieron y se quedaron más o menos la mitad conmigo. E tentando entender um pouco essa situação da Fraternidade de São Pio X, o senhor avalia que essa posição atual deles, em face do legado de Monsenhor Lefebvre, é um desvio? Por lo menos claramente me parece que uno de los puntos más escandalosos y que a mí me afectó mucho, que a mí me impactó mucho, en ese alejarse de lo que sostenía Monseñor Lefebvre, o mejor dicho, o alejarse de la práctica primera de la Fraternidad San Pío X, fue el tema de reconocer la validez de los sacramentos modernos, en particular reconocer la validez de los obispos modernos y la validez de los sacerdotes modernos. Además de toda la cuestión del Concilio Vaticano II, la Misa Nueva y todo eso, pero a mí me impactó mucho personalmente el tema de los sacerdotes modernos, los obispos modernos, porque en mi época todavía se hablaba de la invalidez, pero la fraternidad ya venía cambiando. Penso que até os anos 2000 até tem livros deles que eles falam da invalidade. Sí, la práctica de la fraternidad de ordenar de nuevo los sacerdotes modernos que llegaban a ella para trabajar con ella, y la postura de los obispos modernos, que es mucho más clara en cuanto a la invalidez. Entonces eso fue un poco algo escandaloso para mí y me llamó mucha atención. Y llegó un momento que yo me di cuenta que iba a salir, pero no sabía cuál era el momento preciso, y me acuerdo que recé muchísimo en esa época para saber, con la ayuda de Dios, cuándo había que decir basta. Y finalmente dije. E sobre essa questão do reconhecimento então, da Igreja Conciliar, querer ser reconhecido pela Igreja Conciliar, o senhor pensa que, considerando também esse bombástico despontificado, falso pontificado de Francisco, com agora essas bênçãos escandalosas e todas essas coisas, o senhor pensa que se Monsenhor Lefebvre estivesse vivo hoje, ele reconheceria a Francisco como Papa? O que o senhor pensa? Yo he oído, no tengo digamos las pruebas, pero yo he oído que se hablaba de Monsenhor Lefebvre después de las consagraciones de 1988, que él no rezaba por Juan Pablo II, que estaba vivo en la época, no hacía una cum con Juan Pablo II. Lo he oído como un rumor, no lo puedo demostrar, sí. Pero se dice eso o se ha dicho eso, con lo cual yo pienso que viendo tantos escándalos de Francisco, mucho más evidentes, porque Juan Pablo II y Benedicto XVI, muy modernistas, muy destructores, pero guardaban una careta de conservadores. Sí. Tal vez eso frenaba un poco, pero viendo los escándalos ya a cara descubierta de Francisco, podemos pensar que tal vez hubiera dado el paso hacia el sedevacantismo, Monseñor Lefebvre. Pero bueno, son especulaciones. Lo que sí se me ha comentado es que después de las consagraciones episcopales, tiempo después, él habría dicho, Monseñor Lefebvre, que él ya no rezaba por Juan Pablo II en la misa. E o que o senhor diria para os sacerdotes que, apesar de todas essas coisas anticatólicas que acontecem, apesar de toda essa igreja conciliar anticatólica, em seu esforço constante para destruir o que resta ainda de catolicismo no seu seio, o que o senhor diria para esses sacerdotes que ainda assim, com toda essa evidência e todos esses escândalos, continuam celebrando a missa em comunhão com Francisco? Yo pienso tal vez dos partes. Primero, las misas una cum, y pienso en mis compañeros. Yo todavía los quiero, los aprecio, los considero amigos, y pienso en ellos, porque ellos tuvieron la misma formación
ellos todavía en nuestra época oían de la invalidez de los obispos modernos, inclusive siendo laicos, también en el seminario. A ninguno de nosotros se nos enseñó la validez de los obispos modernos, jamás. Entonces pienso en mis compañeros que hemos sido todos iguales y que todavía están allí adentro. Se les vuelve difícil tomar una decisión, pero tal vez estas circunstancias de los hechos más escandalosos de Francisco puedan ayudar. Y con el favor de Dios yo recuerdo manifestaciones de Monseñor Williamson en cuanto a otro tema discutido, en cuanto a la validez de las consagraciones de Monseñor Tuc. También recuerdo, se me ha dicho, de Monseñor Tissé de Malheré, que en su momento estudió o se puso a estudiar las consagraciones de Monseñor Tuc y la validez. Entonces, ellos viendo que un poco la postura de la Fraternidad San Pío X, en cierta manera ha sido nunca cuestionar la validez de las consagraciones episcopales de Monseñor Tuc y la línea episcopal. Bien, para mis compañeros, si se puede decir así, saber que aquí tienen un amigo y que ellos, si quisieran, por angustias o porque se ven acorralados o porque ya ven que esto es insostenible, seguir diciendo que eso es la Iglesia Católica no puede ni enseñar ni hacer nada malo, es una creación de Dios. Cuando ven los escándalos de Francisco cada vez más evidentes, las bendiciones para homosexuales, cuando ven que ahora en nuestra congregación se dice que los obispos modernos sí son válidos, tiene un obispo moderno, Vitus Wonder, viviendo con ellos en Europa hace 5 años, celebrando como obispos, haciendo los santos óleos. Cuando llega un sacerdote moderno, ya nunca más prácticamente se los reordena, se los hace celebrar misa sin más para los fieles, pan en vez de Dios, no misa en vez de misa, no absolución en vez de absolución, sacerdotes modernos confesando todo. Cuando ven toda esa realidad, si Dios les diera la fuerza, saber que el todavía Padre Altamira los aprecia, es un amigo, los considera un amigo, y si ellos quisieran trabajar conmigo, tienen las puertas abiertas en todo lo que yo pudiera ayudarles. Yo guardo mucho aprecio por los que han sido mis compañeros de estudio en el seminario. Son buenos sacerdotes, digamos así, no terminan de hacer el paso o no terminan de tomar decisiones serias, pero en un cierto sentido somos sacerdotes y acá todavía aprecio. Yo, desde que me fui de la Fraternidad San Pío X, nunca he tomado, y creo que nunca voy a tomar, una actitud hostil hacia ellos, no. Guardo mucho aprecio y amistad, y los considero amigos, por lo menos de mi parte. Eso es una primera parte. Y lo segundo, de seguir celebrando la misa una cum. Ese sí es un problema de la Fraternidad San Pío X, en donde se enseñaba o se nos enseñaba que un papa puede decir herejías, enseñar herejías y seguir siendo papa. Eso es absolutamente imposible. Eso no es la religión católica. El dogma de la infalibilidad nos enseña que un verdadero papa jamás puede enseñar algo contra el dogma o contra la moral, y estos falsos papas modernos vemos que constantemente enseñan cosas contra el dogma y contra la moral, y allí tenemos otra prueba de que no son papas. Un verdadero papa de la Iglesia Católica está resguardado por Dios, por el carisma de la infalibilidad, y lo sabemos por el dogma, cuando nos enseña ex cátedra, y ex cátedra se nos decía en la Fraternidad San Pío X, que ex cátedra era solamente el magisterio solemne. Eso es falsísimo. Ex cátedra significa cuando él se presenta como autoridad, como papa, desde su sede, desde su cátedra, ex cátedra. Y cada vez que le enseña, sea en forma solemne, sea en su magisterio ordinario, ex cátedra, como papa, no puede enseñar nada contrario al dogma y contrario a la moral, en lo cual vemos que no son papas. Esa es la verdadera conclusión. En esto sí hay un error en la Fraternidad San Pío X, en eso sí hay un error, y se tienen que ver estas cosas, y seguir celebrando la misa una cum significa poner como máxima autoridad de la Iglesia Católica a alguien que no es el Papa, a alguien que tiene herejías, a alguien que es un hereje, con lo cual ello es un pecado grave, objetivamente. Quizás no lo vean y quedará como algo material, pero objetivamente hablando es un pecado grave. Yo no puedo poner como máxima autoridad de la Iglesia Católica un hereje y pensar que esa cosa falsa que han creado con el Concilio Vaticano II, esa falsa iglesia moderna, pensar que eso puede ser la Iglesia de Dios, nuestro Señor Jesucristo, también es un error grave. La Iglesia Católica no puede decir nada malo ni enseñar nada malo. Entonces,
son dos temas serios. Y en el tema concreto de poner el Unacum Francisco en la misa, un primer error grave es designar un hereje como la máxima autoridad de la Iglesia, y un segundo punto objetivo, que tal vez no se vea por mis compañeros, por mis amigos sacerdotes, pero objetivamente, al poner a un hereje en el canon de la misa, yo hago una comunión, una unión con ese hereje, y con lo cual entran a jugar todos los pormenores graves de la communicatio sacris con los herejes. Yo no puedo unirme a los herejes en un acto litúrgico. Todas esas cosas hacen que ese problema del Unacum es un tema bien serio. En la Fraternidad San Pío X no se ve, no se estudia, y el dogma de la infalibilidad se estudia mal. Entonces pienso, porque conozco a mis antiguos compañeros, que hay un error material, no creo que haya maldad, no creo que esté lo formal, pero objetivamente hablando eso es un tema grave, y eso se tiene que ver estudiando en mayor profundidad el dogma de la infalibilidad. Poner una cum en la Santa Misa es algo grave, bien grave. Vossa Excelência, o senhor já falou que tem apostolado em Colômbia, e gostaria de saber, já que o senhor falou da sua recepção e boa vontade para com os sacerdotes que queiram trabalhar com o senhor, se também o senhor está aberto a trabalhar com fiéis de outros países vizinhos, como a sua terra natal, Argentina, y otros lugares. Sí, por supuesto, yo estoy dispuesto a ir a donde Dios me envíe, pero en particular Brasil. Brasil, porque los argentinos queremos mucho Brasil, porque tenemos mucho contacto con los brasileros. Recíprocamente también, nosotros también. Bueno, muchas gracias. Y además porque Monseñor Rodrigo da Silva piensa hacer un fuerte apostolado en México, que es más lejos, con lo cual probablemente esté más cercano mi apostolado en Brasil. Vivo en Colombia, hace 14 años que vivo en Colombia ya. Apostolado en Perú, a donde he ido una sola vez como sacerdote. Apostolado tal vez en Paraguay, donde me han llamado que quieren que yo vaya. Antiguos fieles de la Fraternidad San Pío X. Fico muito feliz com essa notícia do Paraguai. Queria muito que fossem atendidos esses fiéis do Paraguai. Que ótima essa oportunidade agora. ¿O señor los conoce? Eu conheço alguns que já aderiam à posição sedevacantista. Não sei se está no número desses, creio que... Sí, algunos antiguos fieles de la Fraternidad San Pío X se han conectado conmigo y son sedevacantistas actualmente. También el viaje a Argentina, si Dios dispone ir a mi patria, yo amo mi patria, conozco y reconozco grandemente nuestros defectos como argentinos, pero yo amo mucho mi país, y si Dios dispone a hacer algún apostolado, por supuesto que iré, porque además lo debo por gratitud hacia mi patria. El católico tiene que ser patriota. Sim, e como bispo o senhor também poderá ordenar sacerdotes. O senhor pretende treiná-los, receber seminaristas, religiosos, como o senhor pensa trabalhar? Sí, por supuesto, de paso lo decimos ante la Cámara, por supuesto que recibimos seminaristas. Actualmente no tenemos seminaristas. Un muy buen joven estaba probando la vocación, pero no tiene muy en claro las cosas hasta el año pasado. Ha salido ahora del seminario, al menos por el momento, y tenemos vocaciones de mujeres. En Colombia tenemos 5 hermanas religiosas y un pequeño convento. Son las hermanas oblatas del Santo Rosario, y su pequeño convento está a 5 cuadras de nuestra capilla, de nuestra casa cural. Entonces recibimos vocaciones masculinas y vocaciones femeninas. Muy bien. Ojalá Dios, pedimos a través de esta entrevista, ojalá Dios nos regale vocaciones. Necesitamos urgente más obreros para la mies. Y hablando de más obreros para la mies, estamos en contacto de a poco con, y lo quiero decir para que esto se difunda por el internet, cada vez de a poco, tal vez un poquito más, con los sacerdotes, digamos así, conservadores o más conservadores de toda la Argentina, que en su momento constituían la Congregación del Verbo Encarnado, el Instituto del Verbo Encarnado, el IVE, o acá en Brasil el IVI. Y son tal vez los sacerdotes mejor preparados porque estudian mucho Santo Tomás de Aquino, la buena filosofía, la filosofía de Fabro, de Cornélio Fabro. Então, muita gente não conhece mal, conhece pelas
situações que aconteceram, não sei se o senhor está a par. Del fundador. Del Com o fundador. fundador, então as pessoas aqui do Brasil, muitas não conhecem o perfil, a formação de los sacerdotes. que eles recebem. Claro. Que eu, ouvindo de sacerdote já, não do senhor, de outros sacerdotes já Claro. no passado, elogiam muitíssimo a formação deste clero, dizem que ela é praticamente a formação da fraternidade. Sí, sí, sí. Tiene muy buena formación, insisten muchísimo en Santo Tomás de Aquino e insisten en la buena filosofía, tienen muy buena filosofía y en la parte más importante de la filosofía, que es la metafísica o la filosofía primero, ellos llevan los verdaderos conceptos de la filosofía con la insistencia en el ese como la forma de las formas y lo más perfecto del ente, por encima de la esencia, que es la gran discusión filosófica en el medio católico, los que defienden la primacía del ese o la primacía de la esencia, los esencialistas. Ellos siguen a Cornelio Fabro y todos estos filósofos que han visto la verdadera filosofía de Santo Tomás, redescubrir a Santo Tomás y la insistencia del mismo Aquinate, del mismo Santo Tomás de Aquino, a través del ese. La esencia es muy importante, pero la forma de las formas, forma formarum, es el ese en el ente. Y ellos siguen toda esta buena filosofía que fue redescubierta por Fabro, y ellos tienen buenos filósofos también, profesores de su seminario. Sabemos por los medios públicos cuántos escándalos, tristísimamente, muy graves, hizo el fundador, que ya murió hace unos pocos meses, pero eso no quita y no obsta que en su congregación deben tener como 700 sacerdotes, hay muy buenos sacerdotes, a los cuales se les facilita el paso, por lo menos en estos puntos de la formación, de la buena formación. De hecho, con nosotros está trabajando un antiguo sacerdote del Verbo Encarnado, que es de mi propia ciudad, Córdoba, el padre Edgar Díaz, y ya hemos estado en contacto con otro compañero de él, y si quiere, y si Dios permite, estaremos en contacto con otros. Y sepan también que en lo que podamos ayudar a que den ese paso, digamos así, también los sacerdotes del Verbo Encarnado. Muchos se han salido como 200, se han salido por estos problemas del fundador, pero han ido fundando sus propias comunidades. Cualquiera de ellos, en lo que podamos ayudar, los ayudaremos. De hecho, Monseñor Rodrigo da Silva ha ayudado mucho ya a alguno de ellos y seguirá haciéndolo, y yo también, en la medida que puede, serán ayudados. Y tienen que, hablando de las vocaciones, ojalá quieran trabajar con nosotros, porque el trabajo es enorme y buenos soldados son bienvenidos. O senhor fala muito em ajudar aos sacerdotes, aos fiéis, e como que os fiéis podem ajudá-lo também a dar continuidade a essa obra? Bueno, si quieren ayudarnos, siempre hay muchísimos gastos, siempre nos manejamos con muy pocos medios económicos, pero recuerdo una frase del padre Leonardo Castellani que a mí me gusta mucho. Durante mi seminario, algunos profesores, por supuesto, de Argentina, se habla mucho del padre Castellani. El padre Castellani y el padre Membiel fueron tal vez los más grandes dones de Dios para mi país, de sacerdotes buenos y de buena formación que hicieron escuela. Y en particular, por la pregunta que usted me hacía, el padre Castellani tenía una frase que decía más o menos así: a Dios le gusta hacer grandes cosas con pequeños medios. Y nosotros entramos en los pequeños medios porque realmente tenemos una vida un poquito abnegada, no nos falta nada, Dios nos ayuda en todo, pero tampoco sobran los medios, y como siempre, si algún feligrés quiere hacer alguna donación, alguna limosna, son bienvenidos. Dios cuida de sus sacerdotes, pero a diferencia tal vez de otros apostolados, por lo que uno escucha, el apostolado en Estados Unidos, el apostolado en Francia, el padre Gilles Roger, que es amigo de Monseñor o conocido de Monseñor Rodrigo, tal vez yo vaya a visitarlo. Ellos, por todo lo que significa Europa o Estados Unidos, tienen un poquito más de medios. Nosotros nos manejamos con medios muy restringidos, pero a Dios le gusta hacer grandes cosas con pequeños medios. Aún así, si alguien quiere ayudarnos, por supuesto que puede hacerlos. Perfeito. Muchísimas gracias, Vossa Excelência, por essa bela entrevista, por tantas informações enriquecedoras sobre a vossa vida, sobre o vosso ministério. Espero que tenha um ministério episcopal agora muito fecundo, que traga muitos frutos aí, bênçãos para a igreja. E, por gentileza, peço que encerre com a vossa bênção
a bênção de bispo eleito. Sim. Bueno, yo simplemente quería insistir en que es todo mi deseo gastar, me gusta la palabra gastar en español, es todo mi deseo con la gracia de Dios, todo es gracia, pero es todo mi deseo gastar mi vida por Dios, nuestro Señor Jesucristo, y lo cual es lo mismo que decir gastar mi vida por el catolicismo, sin duda. Gastar toda mi vida, que pudiera uno llegar digamos, hacia el momento final de la vida de poder decir, gasté mi vida por Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y remarcar que Cristo es Dios es un tema muy importante por la época que nos toca vivir, porque se ataca la divinidad. Va a ser un punto clave en el futuro. Entonces, Dios me ayude con su gracia a poder cumplir mi deseo hasta la muerte, amar y servir a Dios, nuestro Señor Jesucristo, y a su Santa Iglesia Católica. Es todo lo que deseo yo con el episcopado y quiera poder cumplirlo con su gracia. Ahora damos la bendición hacia la cámara o al Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya que estamos en Brasil, por intercesión de Nuestra Señora Aparecida, benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos, emaniat semper. Amén.